Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, la magia del tiempo. Gustavo, oyentes. Bueno, hoy quería que hablemos de otra de las medidas que se están tomando en el sistema educativo para paliar los efectos de la pandemia en esta secuencia de columnas de aquí a fin de año en la que vamos a pensar precisamente la escuela pospandemia. En particular, les propongo cruzar los debates del coloquio de IDEA con las medidas que en algunos distritos se están impulsando, en particular en la ciudad de Buenos Aires, acciones que vamos a ver muy pronto van a cruzar la General Paz. Bueno, la semana pasada se realizó una nueva edición del coloquio de IDEA, ahí donde discuten los empresarios junto a los políticos, y uno de los disertantes fue Horacio Rodríguez Larreta. Es interesante detenerse en su disertación, porque como dijimos, no solo es un personaje presidenciable, sino que fue él quien logró imponer en este último tiempo su estrategia educativa para el resto del país. De hecho, para empezar, Horacio inició su alocución parafraseando a Alberdi y dijo que hoy gobernar es educar y que la educación sería el mejor camino para reducir las desigualdades y darle a cada persona las herramientas que necesita para salir de la pobreza y tener un mejor futuro. Claramente, en sus palabras aparece la perspectiva liberal individual del asunto, como si la suerte de las personas no estuviera ligadas a través de determinaciones de clase y de relaciones sociales que los unen entre sí. Será Gustavo que estoy viendo el juego del calamar y pensaba en la escena donde se limpian al doctor y al creo que era triangulito, como diría la 212, y hablan del aspecto más importante del juego, la supuesta igualdad. Decían allí, entre disparo y disparo, que todos los jugadores eran iguales y pueden jugar un juego limpio en las mismas condiciones, ¿no? Decían, bueno, sufrían desigualdades en el mundo, pero nosotros les estamos dando la posibilidad de jugar limpio y ganar. Casi al pasar, como un detalle, aparece la desigualdad, las relaciones sociales que generan precisamente esa desigualdad, ¿no? Y Larreta no desentona, ¿no? Y dijo que el primer desafío era sanar las heridas que nos dejó la pandemia. Renglón seguido, enumeró las medidas que tomó y tomará. Él dijo que ya este año, en 2021, tomó una medida distinta al gobierno nacional y garantizó 191 días de clase, enrostrando que el piso nacional estaba fijado en 180 y que en la ciudad de los chicos, además, dijo, no habían perdido ni un solo día de clases. Luego detalló las 3 medidas que anunciaron para el 2022 y esto es lo que me interesa discutir hoy. Cumplir 192 días de clase, hacer obligatoria la jornada extendida para todos los chicos y chicas de sexto y séptimo grado para que tengan 10 horas más de clase por semana y anunció algún mecanismo a implementar para cubrir las horas libres cuando falte algún profesor. En particular, la ministra Soledad Acuña habló de capacitar a los preceptores para que acompañaran pedagógica y psicológicamente a las y los estudiantes. ¿Cómo los van a capacitar? Bueno, con un curso de una semana, pero eso por ahora es harina de otro costal. Con esto, a decir de los Cambiemos o de los Juntos, tendríamos una educación de calidad que garantice oportunidades de crecimiento y un progreso para todos. Antes de avanzar, sí diremos que de renglón aparte mereció el pobre debate en el panel titulado Educación, Tragedia u Oportunidad en el coloquio de IDEA. Básicamente, en varias de las alocuciones se realizaron críticas a los cierres de escuelas durante la pandemia y se elogió el movimiento de Familias por la Presencialidad. Lo cierto es que el debate fue chato, muy chato. Marcos Bulgeroni de Pan American descubrió la existencia de las familias con la pandemia, de la importancia de su lucha por la educación, sí, de esas familias que vienen participando de cooperadoras de escuelas hace décadas. Bueno, Sara García, secretaria general del patronal sindicato AMET, dijo que había que capacitar permanentemente a los docentes en servicio. María Laura Alzúa del CEDLAS, que hay que invertir en el nivel inicial, y Daniel Herrero de Toyota, que hay que matchear a las escuelas con las empresas. A la hora de las propuestas,
Hablaron de recuperar los contenidos y a los estudiantes que desertaron. ¿Cómo hacerlo? Bueno, apenas se aportaron vaguedades. Lo cierto es que las medidas anunciadas por Larreta en ese coloquio que antes enumeramos seguramente se van a nacionalizar. Y no se trata únicamente de una especulación de esta columnista, ya que el jueves próximo se reúne el Consejo Federal de Educación y ayer el ministro nacional, Jaime Persic, declaró que la estrategia nacional está a alargar el ciclo lectivo, pero dijo que bueno, que va a depender de la estrategia que cada gobierno provincial tenga porque son respetuosos del federalismo, ¿no? No obstante, lo más probable es que el aumento del tiempo de clases se generaliza en todo el país. Entonces, si este paquete se generaliza, que incluye más días de clase, jornada extendida, planificación anual de clases, bueno, eso que en algunas jurisdicciones se llama plan de contingencia, cuya efectivización a priori va a estar en manos de los preceptores o, ¿por qué no?, de otros docentes que están cumpliendo horarios sin alumnos en las escuelas. ¿Me dicen que exagero? No. La reforma de la secundaria en Río Negro garantizó precisamente eso, el docente polirrubro en la escuela. Llegados a este punto, en primer lugar, lo que tenemos que discutir es esa idea de que necesariamente más días de clase producen mejores resultados. Y acá lo que hay que decir es que no estamos ante una relación lineal y mágica. Más aún, si examinamos que este aumento viene desde por lo menos 2003, cuando se fijó que el calendario escolar debía contemplar por lo menos 180 días de clases anuales como un mínimo. Y hay que considerar que, por ejemplo, en 2019, el promedio de la OCDE era de 185 días de clases, con países como Israel, que tienen 219, Japón, que tienen 201, o Finlandia, con 188. Argentina no está tan lejos, ni en carga anual, ni en horas de clase por día, de Finlandia, y sin embargo, sus resultados educativos sí están en las antípodas. Además, desde el 2006, la Ley de Educación Nacional estableció la jornada extendida o completa como un objetivo para todas las escuelas primarias. Y lo cierto es que es uno de los tantos puntos donde la ley es letra muerta. Para 2018, solo un 22% de las escuelas tenían jornada completa, un promedio que se expresa de manera fragmentada y descentralizada, donde por debajo del 10% se ubicaban provincias como Corrientes, Chaco, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero, y otras como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego, se supera el 40% de las escuelas primarias con jornada completa. Y en realidad, si miramos por alumnos ese guarismo del 22%, en realidad el alcance está por debajo del 15% de los estudiantes que tenían primarias con jornada completa. Obviamente, la demanda por una jornada escolar completa es centralmente obrera. En esta sociedad capitalista, las familias de las y los trabajadores, alumnos, es decir, los trabajadores, necesitan un lugar seguro para dejar a sus niños mientras trabajan. Eso que denominamos la función de guardería social de la escuela no deja de ser una necesidad cierta. El problema es el contenido, es decir, lo que se hace en esa escuela, y cuando lo discutíamos en el pico de casos de la pandemia, cuando esa función social se desarrolla a costa de qué. Ahora bien, conviene preguntarse por qué no se implementa la jornada completa en las escuelas. Y la respuesta es más o menos sencilla, porque no hay infraestructura escolar que la soporte. En un edificio escolar a menudo funcionan 3 establecimientos, uno en cada turno. No hay forma de ampliar la jornada sin construir escuelas. Hemos visto, inclusive en la ciudad, es decir, ese distrito que está al tope, cómo garantiza la jornada ampliada, ¿no? Se techaron patios para construir aulas y otras linduras de este estilo.
Esa idea mecánica que une tiempo en la escuela con mejora de los contenidos, en realidad no solo encubre, por un lado, eso que decíamos antes, si bien la ley lo establece como un horizonte prepandémico, décadas y décadas de degradación y de financiamiento impiden que eso que se escribe en papel pueda realizarse. También, gracias a la pandemia, tenemos ejemplos a patadas de cómo hay que recurrir a espacios paraestatales o paraescolares si queríamos garantizar distancia social entre alumnos o para instancias de acompañamiento en simultáneo en aulas que son caracterizadas como pequeñas o muy pequeñas. Es decir, hay y habrá un límite material que se resolvería construyendo esas escuelas que hacen falta en todo el país. Pero el Fines 2 nos mostró el camino para sortear ese problema. Escuelas no hay. ¿Árboles para considerar que es lo mismo que una escuela? Sí. Por otro lado, la clave de la cuestión para la mejora de los aprendizajes, tal como lo demuestra la evidencia del mundo, reside en pensar las condiciones institucionales y pedagógicas de cualquier propuesta de ampliación de la jornada para generar ese cambio, pero también aún si mantuviéramos el cronograma actual. Una vez más, Finlandia, por dar un ejemplo. La clave allí, además de lo obvio, es decir, la pujanza de las relaciones sociales de producción que acompañan a esa escuela, está en la personalización de la enseñanza, sobre todo en primaria, a partir de garantizar que un mismo docente es el que acompaña toda la trayectoria educativa de los distintos grupos de estudiantes y también la relación de la escuela con la comunidad. O sea, más vale que pensemos qué formato, para qué contenidos, con qué docentes. Una vez más, si las propuestas se asemejan a las que conversábamos la columna pasada, es decir, un docente desconocido contratado por menos de 6 meses, esto que era el más ATR, con el objetivo de acompañar la selección de lo prioritario en un esquema donde se pueden pasar con hasta 2 áreas pendientes, la verdad es que no suena muy serio. Ya ni hablemos cuando a ese cuadro le incorporamos la figura de la docencia taxi, que opera en primaria como los curriculares, trabajando una jornada completa para arañar un salario de pobreza, esto que ocurre con inclusive las maestras de grado, o la figura del docente por horas cátedra de secundaria para el mismo salario de hambre en escuelas chicas y destruidas con alumnos a los que la perversidad pedagógica de las políticas actuales hizo que lleguen a fin de secundario sin lo mínimo, si lograron obviamente subsistir en la escuela y no desertaron. Por eso, un análisis socialista de la educación implica poner de relieve que tenemos que pensar la Argentina del 2050, que será portadora de la escuela 2050. De esta última vamos a hablar hacia fin de año, pero sí me gustaría dejar asentado que la atención de esto mínimo urgente es bastante elemental. Construir escuelas y viviendas para mejorar las condiciones de estudio en la escuela y fuera de ella, contratar a todos los docentes, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos desocupados necesarios para reconfigurar el marco pedagógico, titularizar docentes, garantizando su estabilidad, un salario que les permita vivir en un solo turno para poder planificar y capacitarse el resto de la jornada y ubicarlos en escuelas de su propia comunidad. Ya con eso daremos un pequeño paso en la dirección correcta. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.